El lenguaje gráfico y composición global, presentado por Irma Michelle Argueta Reyes, Claudia Patricia Cardona Morales, Claudia Lizeth Bonilla y Vilma Elizabeth Morán Serén. Historia. El lenguaje gráfico lo ha utilizado el hombre desde hace millones de años. Como indican los dibujos prehistóricos que aún se conservan en diversas cavernas, el hombre primitivo siempre sintió la necesidad de expresarse a través de gráficos más o menos artísticos, por lo que trataba de comunicarse con sus semejantes, plasmando ideas y objetos sin recurrir a la abstracción de los lenguajes gráficos actuales. La revolución tecnológica del Neolítico y la aparición de civilizaciones de primera generación hacia el tercer milenio a.C. coincide con la aparición de una expresión gráfica menos realista y con un grado de abstracción más alto, llegando a la utilización de signos y símbolos. El avance con el tiempo del grado de abstracción de los dibujos salió del terreno de la expresión gráfica, dando origen a las escrituras jeroglíficas e ideográficas y a los lenguajes escritos modernos de carácter alfabético. La comunicación gráfica es establecida mediante imágenes, aunque hayamos empezado hablando del hombre de las cavernas. Hoy en día el uso de grafismos es algo a la orden del día, y cada vez en mayores cantidades, como sucede con la publicidad. La comunicación gráfica y su importancia en la ingeniería. Desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad, el lenguaje gráfico ha sido una forma de expresión universal, sirviendo al hombre como herramienta de comunicación, transmisión de ideas y pensamientos. El ingeniero es básicamente un diseñador. El estímulo de la creatividad y la imaginación se apoya en el lenguaje gráfico. Las más simples de las estructuras no se hubieran podido diseñar o construir sin dibujos, diagramas y detalles que expliquen su construcción. Entre los métodos gráficos más utilizados para la solución de problemas incluyen dos campos de especialización: geometría descriptiva y dibujo de planos de trabajo. Podemos resumir la importancia del dibujo en la ingeniería con el concepto de James Earl, lo cual expresa que el lenguaje gráfico es el método que utiliza el diseñador o ingeniero o proyectista para pensar, resolver y comunicar sus ideas a través del proceso de diseño. En esta área de conocimiento se utilizará la geometría descriptiva como método para la solución de problemas y representación de elementos. La ingeniería gráfica y su importancia en la ingeniería, que se presentan unas imágenes de la comunicación gráfica en la actualidad y la comunicación gráfica en la universidad. Son muchas las disciplinas que utilizan el lenguaje gráfico. Algunas de ellas establecen rigurosas y precisas normas, otras no tanto. Esto es la utilización del lenguaje gráfico. El lenguaje gráfico es la geometría. Existe un espacio idealizado en el que se establece únicamente relaciones conceptuales y racionales, el espacio geométrico. La geometría es una ciencia derivada de las matemáticas. Es la ciencia que estudia las propiedades y relaciones que hay entre los elementos geométricos en el plano y en el espacio. Los elementos geométricos básicos son el punto, la recta y el plano, que generan figuras y cuerpos como polígonos, óvalos, espirales, poliedros, etc. Se han inventado instrumentos propios de esta ciencia como el compás, la escuadra y el cartabón, el calibre, el pantógrafo, etc. y últimamente los ordenadores. La geometría descriptiva se ocupa de representar bidimensionalmente el espacio y los cuerpos tridimensionales con la máxima precisión mediante los llamados sistemas de representación. Los más importantes son el sistema diédrico, el sistema axonométrico con su variante muy importante llamada perspectiva caballera, el sistema cónico. La arquitectura y la ingeniería son dos campos donde la geometría descriptiva es imprescindible. El diseño gráfico. El diseño gráfico se refiere a todo tipo de composiciones planas, dibujos, carteles, portadas de libros, tipografía, páginas de libros, periódico, web, propaganda, etc. Este tipo de diseño se ocupa del tratamiento de la información y comunicación mediante imágenes. En el diseño gráfico existen ciertas normas, ya que el fin último es hacer llegar un mensaje al observador lo más claro y eficazmente posible.
En muchas ocasiones se utiliza la geometría plana como recurso, pero también puede utilizar el punto, la línea, el plano o la mancha de un modo más descriptivo, gestual y artístico. El lenguaje gráfico y el arte. En este campo donde las normas y convencionalismos pueden ser inexistentes, todo depende de la creatividad y la intencionalidad del artista. Se podría decir que en el arte existen también ciertas normas, por ejemplo, compositivas, pero el arte se caracteriza precisamente por innovar y romper normas anteriores. Las normas las pone cada cultura, cada época o cada artista, surgiendo así muy diferentes cánones, movimientos y estilos. El punto, la línea y el plano pueden utilizarse con muchos aspectos distintos. La normalización gráfica. El lenguaje gráfico y la extensión de su uso han ido haciendo necesario establecer normas, tratando de conseguir que los mensajes transmitidos puedan ser entendidos del mismo modo y con la debida precisión por los interesados en todas partes. El lenguaje gráfico y la extensión de su uso. Hace más de un siglo que se hizo evidente la necesidad de unificar el lenguaje técnico y con él el lenguaje del dibujo, medio fundamental para la transmisión técnica, la efervescencia industrial y comercial de finales del siglo pasado. Hizo tomar conciencia de ello a industriales y autoridades. Surgiendo en el primer cuarto del presente siglo las organizaciones de normalización en casi todos los países que disfrutan de un cierto nivel de desarrollo. Entre los objetivos de dichas organizaciones se encontraba la normalización de los dibujos. Organizar la distribución de las distintas vistas de un objeto sobre el papel, de modo que de la posición relativa de las mismas pueda deducirse su correspondencia, sin necesidad de leyenda alguna que las identifique. Sistema europeo y sistema americano. En los dibujos de ingeniería actuales, máquinas, conjuntos, etc., ya no basta con la correcta utilización de un determinado sistema de representación, sino que es necesario complementar con otras muchas normas. El lenguaje gráfico, el lenguaje visual, es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera como interpretamos lo que percibimos a través de los ojos, visualmente. Es el que utiliza imágenes y signos gráficos. Tiene por objeto la transmisión de mensajes a través de la imagen. El lenguaje visual es el sistema de comunicación que se emplea en la creación de mensajes visuales. La combinación del lenguaje gráfico y el textual permiten delimitar y completar el significado de la imagen, aunque también hacer ambiguo el significado de la imagen. Forma. La forma de un objeto suele reconocerse por estar delimitada por su borde proyectado desde un punto de vista que normalmente corresponde con el punto de vista del observador. En el lenguaje visual, la forma más pregnante en términos gestálticos la constituye el contorno o borde exterior general de una entidad visual o figura, donde identificamos también características como su color, textura, tamaño, luminosidad. La forma puede ser abstraída obteniendo sus datos y representada en forma de un dibujo en el plano. El color es uno de los elementos esenciales de la configuración de una forma como la interpretamos o la apreciamos en el espacio. Los atributos perceptuales del color son la luminosidad, el tono y la saturación. Desde el punto de vista físico, el color es una propiedad que va relacionada a la iluminación y está directamente relacionada con la forma. Tiene un papel fundamental en la comunicación, ya que conecta de un modo muy directo con el campo emocional del individuo. La textura hace referencia normalmente a los rasgos visuales representados en la superficie de un objeto, que da carácter e identidad al mismo en la representación. Suelen ser pequeños rasgos visuales que definen la relación de veracidad entre el objeto real y el objeto representado. Existen dos categorías de textura. La textura visual es producto del comportamiento de la luz sobre las superficies de los objetos y la percepción que tenemos de ella es sólo de carácter visual. La textura táctil, cuando interviene el tacto y la vista. Iluminación.
La iluminación es un aspecto más de la configuración de las imágenes, ya que de ella depende que sean percibidas las formas, los colores y el resto de los elementos visuales en el plano de la representación. La luz existe implícitamente en la representación, pero también es sugerida a través de la relación de contraste, de sombras proyectadas y demás recursos visuales que sean representados. Si se hace referencia a la producción de mensajes en el lenguaje gráfico, es preciso considerar que cada elemento que se escoja para la composición está cargado de un alto potencial significativo desde el punto de vista visual y que manejado adecuadamente llega a constituir una sólida base de comunicación del mensaje. Si en cambio no es manejado de manera adecuada, producirá resignificaciones en el público que no son las deseadas, o incluso las menos convenientes a nuestros objetivos comunicacionales. Esto es la composición global. En función de la forma, tamaño, ubicación, protagonismo, etc., que se le asigne, cada elemento experimenta en su significado pequeñas variaciones que el diseñador ha de tener en cuenta constantemente. Es imprescindible encontrar un equilibrio formal entre todos los elementos que constituyen las composiciones a fin de hallar un adecuado sentido gráfico del diseño y de proporcionar una comunicación eficaz. Gracias por su atención.